Haven es probablemente el mapa más antiguo de Valorant y el que en los trailers de lanzamiento gritaba que este juego iba a ser diferente a CS2, solo porque aquí tenemos culonas y 3 espacios para plantar la bomba. Haven es un mapa bastante complejo por la variedad de superficies y espacios y en cómo suele priorizar las composiciones y estilos de juego más estándar. También se caracteriza por sus micro ejecuciones rápidas y agresivas en las rondas de ataque y postplantes. Los equipos suelen priorizar a los agentes que recaban información y que llevan recursos para deshabilitar a los enemigos. ¿Y por qué Haven prioriza el estilo de juego estándar? Porque un paso en falso y llevas a todo tu equipo al matadero. Y esto es debido a que los defensores tienen muchísimos ángulos privilegiados para tronarte si no los desarticulas correctamente o aprovechas tu utilidad para protegerte de dichos espacios. Dado que existen muchos puntos de choque y accesos a los sitios de plante, los agentes que tienen la capacidad de lurkear y controlar amplios sectores de este mapa son la columna vertebral de tus jugadas, ganando terreno y atorando las rotaciones enemigas en el mapa. Si tuviera que elegir a un agente que nació para ser jugado en un determinado mapa, esa tendría que ser Jett en Haven. Básicamente, todos los sitios están construidos con la altura perfecta para que te pares en superficies elevadas que muy pocos agentes pueden alcanzar, sorprendiendo y atacando de formas que nadie suele esperar. Tu combinación de Dash y Smoke es la carta más antigua de tu baraja, pero tan confiable como un dragón blanco alternativo de ojos azules. Encima, gracias a que el mapa está repleto de puntos de choque, ser Jett Operator puede arruinarle el día a cualquier equipo en ataque, sin olvidar que tus domos de humo te protegen de flechas de Sova y te dan tiempo suficiente para escapar de situaciones complicadas. Sorprendentemente, ISO también puede ser una buena opción para este mapa, por lo mismo que los pasillos son largos y llenos de tiroteos, como en mi país, un ISO con escudo puede tanquear cualquier pendejada o insulto. La Jett Operator puede irse a tomar por culo mientras te hace lo mismo que unas cosquillitas y le devuelves el saludo. Además, su nuevo recorte también deshabilita las utilidades enemigas y prepara el terreno para una ejecución. Del muro con rueditas de apoyo, sobra decirte lo conveniente que resulta para recortar distancias con tus enemigos. Además, si tu gulag de bolsillo alcanza a secuestrar al Cypher enemigo, obtienes un acceso al sitio mucho más rápido y fácil que es que mi novio me tiene muy descuidada y ya tenemos muchos problemas. ¿Recuerdas que este mapa es de ejecución rápida? Bueno, ¿qué otro mejor agente para hacer eso que una que corre como si se inyectara Red Bull vía intravenosa y que puede esquivar todo lo que le dispares mejor que un youtuber español a una funa? Neon genera muchísima presión en los sitios y gracias a su pared larga puede abrir paso a todo su equipo con facilidad mientras se encarga de distraerlos. Sin embargo, también requiere de la habilitación del equipo y cuando mínimo un iniciador como Breach para que no te bajen por los chescos mientras corres y no llevas un arma. Por último, tienes a Yoru para romperles los cables y hasta los nervios a cualquier Cypher en defensa. El clon puede tragarse tanta utilidad como yo a las migajas y generar muchísima información falsa para tus enemigos. Si bien los recursos de Yoru son menos convenientes para protegerte de un mal posicionamiento, tienes los suficientes destellos para dejar como estúpidas a todos los que te holden el ángulo. Además, el teleport es un recurso súper fuerte para meterte por la fuerza a los sitios. Este es el segundo mapa de muchos, donde nuestro hombre blanco, hermoso y heteronormado de Sova es básicamente obligatorio. Los recursos del tipo drone son mega importantes en este mapa, gracias a que no solo limpian los pasillos más angostos como corta de A, también garantizan que tus compañeros no mueran en un fuego cruzado en el sitio de B y C. Además, dado que el mapa es básicamente un campo abierto, tu dardo de reconocimiento es vital para presionar a los enemigos que te holdean los pasillos largos y también para limpiar completamente cualquiera de los sitios. Necesitas aprenderte buenos lineups, sí o sí. También puedes generar muchísimo daño con los eléctricos y la ultimate, y hasta limpiar la utilidad enemiga regada por el piso. Breach es también uno de los iniciadores más antiguos y prolíficos de Haven, al menos desde el comienzo y construcción de las primeras composiciones de Valorant, y se podría decir que es tu pieza más esencial para una ejecución agresiva, dado que la estructura del mapa le da muchísimas ventajas a cómo se lanzan sus recursos. Basta con algo tan sencillo como un stun inicial en lobby de A para ganarle todo el espacio y tiempo a los enemigos con solo hacer unos cuantos clics. Encima, sus blinds joden completamente a cualquier defensa que se esconda detrás de backside, y de su ultimate ni hablar. Esa desdibuja todas las defensas enemigas más rápido que el ácido clorhídrico al sarro.
Fade también es una excelente opción cuando consigues aprender lineups que atraviesan hasta el alma de tus enemigos. Gracias a las paredes cortas del mapa, es sencillo colocar algunos tormentos que te den visión completa de los sitios y hasta con una mayor amplitud que Sova. Con los Prowlers no tendrás ningún problema en que te agarren por sorpresa en las esquinas o pasillos cortos con escopetas y otras puerquesas, ya que también hacen una perfecta labor de limpieza. Y finalmente, sobre su molly, también te permite ganar tiempo y deshabilitar a enemigos escondidos detrás de los ángulos y estructuras más obvias. Una cuarta opción muy interesante para este mapa es Gecko. Gracias a que su molly es estúpidamente amplia, puede anular espacios comunes con mucha facilidad. Del vértigo, ni hablar. Siendo un recurso reutilizable, se puede lanzar con mucha confianza en los puntos de choque y recuperarlo una vez que cumpla con su función. Lo mismo pasa con el carnalito, al que tenemos que recordar que también sirve para limpiar pasillos, además de sus labores con la Spike. De la Ultimate, Dios agarre confesados a tus enemigos cuando este tiburoncín se les avecine. Omen es el fucking amo de este mapa y es importantísimo por dos de sus recursos, la Flash y sus teleports. Existiendo tantos puntos de choque, el Omen puede simplemente cambiar de ángulo y sorprender a los enemigos desde un espacio donde no se lo esperan. Tanto en las defensas como en los ataques, puedes ocupar cualquier superficie elevada para bustearte y agarrar con la guardia baja a tus enemigos. Y encima, tu Flash puede darle en la madre a cualquier ejecución enemiga, deshabilitando su acceso y dejándolos completamente vulnerables en campo abierto. Astra es también una excelente opción para el mapa. A diferencia de Omen, la estrategia de Astra es más de control y de iniciación. Siendo un mapa de triple acceso, es técnicamente imposible rotar tan rápido como una defensa lo necesita, pero Astra y su presencia global hacen la diferencia. Sus recursos también le permiten deshabilitar las ratoneras más clásicas y su ultimate te sabotea y te cambia completamente la forma en que juegas la ronda durante un postplante. Además, sus humos falsos te permiten jugar con los accesos y reposicionarte sin sacrificar utilidad. Lo mismo cortas la visión de un punto de choque o juegas con las pequeñas mentes de tus enemigos. Como controladora secundaria, Viper está volviendo a aparecer mucho en este mapa, siendo un bastión en la defensa y generando ángulos nuevos gracias a lo largo de su pared. El objetivo es el mismo de siempre, permitir tu acceso o el de tus compañeros, aprovechando la incertidumbre que tu cortina genera. Por lo general, se suele dañar del sitio de A y de ahí se arraiga como mala hierba. Nuevamente, considera nunca llevarla sola y siempre en dúo con otro controlador. Probablemente piensen que estoy loco, pero hubo una época en la que Harbor aparecía un poco en Haven como controlador secundario. Y es que su utilidad resulta muy buena para cortar los puntos de choque y atajarle espacios a los enemigos de formas seguras gracias a su cascada. Además, la marea alta separa el mapa y empuja a los enemigos a posiciones más incómodas. Se le solía usar como una especie rara de híbrido entre iniciador-controlador gracias a cómo habilita una ejecución. Y aunque no lo recomiendo, sería bien ojete si no reconociera que su utilidad puede ofrecer algo diferente. Solamente procura no llevarlo como tu único controlador, al igual que Viper, o ya estarás troleando toda la partida. Por último, en el rol de los centinelas, tenemos muchas buenas opciones para jugar. El agente más obligado es Cypher, por su control de sitios, capacidad de lurkeo y protección de la retaguardia en las rondas de ataque. Sus ciberjaulas son baratísimas y son también un recurso que le permite moverse libremente por el mapa sin ser ejecutado por un tiro libre. Nuevamente, en consideración de los tantos puntos de choque que tiene Haven. La segunda competidora de este mapa es Killjoy, cuya contención permite la toma y recuperación de los sitios con el mínimo esfuerzo. Además, gracias a su torreta y al armabot, es la mejor centinela para tomar control de la zona media durante las rondas de ataque. Si bien no es tan buena lurkeadora, puede cumplir razonablemente bien con ese rol en el mapa. Y en las rondas de defensa, también puedes controlar fácilmente los accesos de B y C, rotando rápidamente entre cualquiera de los dos puntos. Vice también ha demostrado ser una tercera opción bastante viable en este mapa, atorando con tus fierros cualquier intento de ataque por tus zonas y siendo un anti-lurker medianamente competente. Su utilidad te brinda muchísimas opciones para adaptar tu defensa a las necesidades de la partida y tan solo por tu pequeña flash traviesa tienes acceso a un recurso de semi-iniciación que joda a quien te holdea ángulos y puede aturdir bien duro a quien sea que te cruce el sitio. Entre otros agentes de bloqueo, tenemos a la siempre confiable Sage. Si bien ya no es un agente que verás en los torneos de la BCT, no por ello es menos peligrosa en las manos de determinados jugadores. Tu muro es un cincel y el mapa un lienzo amplio para aventarte los muros de TikTok más locos que puedas imaginarte. Y aunque tu zona de control es mucho más limitada que la del resto de centinelas, puedes bloquear de manera efectiva accesos importantes y hasta alcanzar espacios elevados de los que nadie te esperaría. Recuerda que el muro también
también genera nuevos ángulos para hacer cosas cochinas. Así que eso sería todo. Si quieres ver a los mejores agentes para el resto de los mapas, suscríbete para que YouTube te notifique conforme vaya sacando el resto de guías. Dale like al video si te sirvió y no te olvides de acompañarme en las transmisiones para resolver cualquier duda. Yo te agradezco mucho por verme y me despido como siempre, deseándote un excelente